no olvide nunca, hermano, que somos el pueblo de Dios. Amén. Que somos la familia de Dios. Que somos una familia que Dios ha escogido, que Dios ha llamado, una familia para que le sirvamos, para que estemos unidos. La Biblia dice que la iglesia primitiva se reunían, hermanos, se reunían en las casas, compartían, disfrutaban de la doctrina de los apóstoles, y dice la palabra del Señor, y Dios añadía cada día los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Dios es el mismo, mis amados hermanos. Dios es el mismo. Amó a la iglesia que comenzó, a la iglesia que inició en el tiempo de los apóstoles, pero Dios, siendo el mismo, sigue amando a la iglesia de este tiempo. Bendito sea Dios. Amén. Y yo creo, hermanos, que Dios tiene un amor especial, profundo y maravilloso por la iglesia de Miramar. Bendito sea Dios. Porque finalmente, hermano, yo he creído y Dios me ha hecho entender que la iglesia en este lugar no fue porque el hombre quiso ponerla, no fue porque yo quise ponerla o porque yo quise ponerme, porque a Dios le plació que nosotros en este tiempo estuviéramos aquí para darle la gloria a Él. Amén. Y para que le dijéramos a los de fuera que hay un Dios grande y poderoso que nos ama con amor eterno. Amén. Amén. Si no fuera así, hermano, hiciera ya mucho tiempo que esto no existiría, hermano. Ya no estaría, se hubiera cerrado este lugar. Pero todo lo debemos a la misericordia y al favor de Dios. Amén. Todo se lo debemos a Él. Bien, amados hermanos, vamos a la palabra del Señor esta mañana. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Bendito es Dios. Vamos a tomar la Biblia esta mañana en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ahí es una porción de la Escritura conocida por todos nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Recuerden que la escuela dominical es para aprender, hermano. La escuela bíblica venimos a aprender todos nosotros. Venimos a ser capacitados. Venimos a ser enseñados, ser instruidos. Pero para nosotros poder ser instruidos, necesariamente es que para que un alumno sea un buen alumno tiene que ser aplicado, ¿cierto? En el colegio, en la universidad, tiene que estudiar, no solamente tiene que atenerse a lo que los maestros le digan, ¿no? Sino que tiene que hacer sus propias investigaciones y de esa manera podrá alcanzar los resultados que necesita, que quiere tener. De otra manera entonces tendríamos estudiantes mediocres que de repente no se preocuparon. Pero en la iglesia no tiene que ser así. En la iglesia todos nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Amén. Porque dice la Biblia que esta palabra que usted y yo vamos a tomar esta mañana, toda ella es inspiración de Dios. Amén. Y que es útil, ¿cierto? Es útil para enseñar. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender
que si ella es útil para enseñar, entonces yo tengo que dejarme enseñar a través de la palabra maravillosa de Dios. Capítulo 8, el segundo libro, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 8. Estén ahí todos, tengan su Biblia ahí, compártala. Si hay alguno que no la tiene esta mañana, compártala. Bendito sea Dios. Y me gustaría leer todo el capítulo, pero es extenso, un poco. Así que vamos a leer algunos versículos y comenzamos esta mañana a dejarnos direccionar por el Espíritu Santo de Dios. Porque no queremos, hermano, no queremos que sea el hombre, sino queremos que sea Dios el que nos enseñe. Amén. Y a eso venimos a este lugar, hermano. Nunca piense venir a este lugar a ver qué el pastor le dice, a ver qué el pastor le habla. Porque si usted viene con esa actitud y con ese pensamiento en su vida, entonces seguramente que se va a ir a su casa peor de lo que vino. Pero si usted viene a este lugar con el anhelo en su corazón de que Dios hable a su vida, entonces usted va a salir bendecido con una palabra en su corazón, con una palabra que pueda transformarnos, que pueda bendecirnos. Y hermano, no es que usted aproveche todo el mensaje, pero sí lo más valioso y lo más maravilloso es que usted, una palabra que Dios le hable en cada reunión, pueda colocarla en práctica. Amén. Porque para eso, hermano, para eso el Señor nos enseña. El apóstol Santiago dice que tenemos que ser hacedores, ¿cierto? ¿Sí han leído ustedes esa parte de la Biblia? ¿Hacedores de qué? De la palabra. De la palabra, y no solamente. ¿De qué sirve venir, oír y oír y oír y no poner en práctica absolutamente nada, hermano y hermana? Bien, capítulo 8 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer por hasta el versículo 13. ¿Les parece? Y como todos tienen la Biblia, yo quiero que todos compartamos esta mañana la palabra del Señor. Pero pongamos la atención, hermano, a lo que estamos mirando. Yo leo un versículo, usted lee el siguiente esta mañana, y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la iglesia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. La gracia de Dios que se ha dado a la iglesia en Macedonia. Que grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo
el hacer para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en suplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otro holgura y para otro estrechez. Amén. Bendito sea Dios por su palabra maravillosa. Qué hermosa palabra que hemos encontrado esta mañana a través de este texto de la Biblia. Al comienzo encontramos, hay un título que, ¿cómo se llama? La ofrenda para los santos. Hemos querido, hermanos, a través de estos domingos anteriores desarrollar el tema que es controversial en este tiempo acerca de los diezmos y las ofrendas en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y esta mañana yo quiero compartirles el tema: ¿quién debe o quiénes deben de diezmar? ¿Quiénes deben de diezmar? Y no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿cierto? El propósito es que todo lo que se habla en este lugar, todo lo que se diga en este lugar, hermano, sea producto de la inspiración de Dios. Amén. Que no sea meramente mandamiento de hombres, sino que esté establecido en la palabra del Señor. Si no está en la Biblia, no tendrán ninguna validez espiritual, no tendrán ningún fundamento espiritual. Ya hemos estado viendo muchas cosas importantes que nos han enseñado a nosotros acerca de cómo nosotros como iglesia debemos de dar para la obra del Señor. No es que tenemos que dar de acuerdo a como nos exijan, de acuerdo a como nos pidan, sino de acuerdo a lo que Dios estableció en su santa y gloriosa palabra. Bendito sea el Señor. Por tanto, el domingo yo les mostraba una figura, ¿cierto? ¿Se acuerdan del jarrón que había con flores, ¿cierto? Sí. Y les decía cómo Dios le había dado al hombre todo el jardín del Edén para que él se beneficiara, pero de ese todo Dios colocó una partecita muy pequeña para él. Bendito sea Dios, algo que Dios apartó para él. El problema del hombre fue que no se conformó con todo lo que Dios le había dado, sino que dijo: lo que es de Dios también me lo voy a comer yo. Y en la iglesia hacemos eso, ¿cierto? ¿Será que nosotros hemos hecho eso, sí o no? Sí. Sí. O sea, si yo soy sincero conmigo mismo, sí hemos hecho eso. Hemos tomado lo que le pertenece a Dios. Hemos tomado. Ahora, hermano, mire, el problema no está en dar o no dar. Espero que les haya quedado claro a ustedes, hermano, que por usted no dar su diezmo no va al infierno. ¿Sí les quedó eso claro, sí o no? No va al infierno por no dar su diezmo. Porque usted no tiene que comprar su salvación. De otra manera yo diría: Señor, yo le doy mis diezmos, pero por favor no me vaya a llevar al infierno. No, hermano. La Biblia dice: no es por obras para que nadie. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario dijo la última palabra, ¿cuál? ¿Consumado qué? O sea, todo está ¿qué? Terminado. Todo está hecho. Nuestra salvación, Jesús la pagó completica. Amén. Completica. Usted no tiene que hacer nada. No, ya no estamos, hermano, en la
tiempo pasado que decíamos, no, tenemos que hacer buenas cosas, tenemos que hacer buenas obras, tenemos que hacer esto, aquello y aquello para poder ir al cielo. No, hermano. La única condición para nosotros ir al cielo, hermano, es, dice la Biblia, haber nacido de nuevo. Bendito sea Dios. Amén. Haber tenido ese encuentro maravilloso con el Señor. No, el cielo para usted no es, hermano, el resultado de sus buenas obras. La salvación para usted no es el resultado de sus buenas obras. Más bien es al contrario. Las buenas obras que usted pueda hacer en este tiempo deben ser el resultado de que es un hombre sano, salvo, una mujer salva, un hombre nuevo, una mujer nueva. Mi hermano Enrique leía una porción de la escritura esta mañana. ¿Se acuerdan cuál fue? Lucas 21. ¿Sí fue Lucas 21? 16. No, Lucas 16, sí. Y ahí encontramos algunas palabras que tienen que interesarnos a nosotros. Hermano, mire, si yo preguntara esta mañana, puedes ver por ahí alguno, o bueno, que quiera contestarme esta pregunta. Hermano David, con todo respeto, usted esta mañana, si tuviera 10 millones de pesos, diría, bueno, 10 millones, voy a dar 1 millón para la obra del Señor. Lo haría con libertad, con gozo, con alegría. ¿Tendría ese corazón para hacerlo? Contéstenme de acuerdo a lo que esté en su corazón, hermano, porque se trata de eso, hermano. Se trata de eso. No diga, no, porque la iglesia para que diga que sí. No, hermano, lo que hay en su corazón, en su naturaleza humana, contésteme eso. Si en este momento tuviera, usted dice, si yo tuviera en este momento 10 millones, yo daría uno de una. ¿Sí lo haría? Sí lo haría, ¿cierto? Si los tuviera en este momento, él lo haría. Yo digo igual, hermano, si yo los tuviera en este momento, yo lo haría. 10 millones. Yo doy 1 millón y me quedo. Pero como no los tengo, hermano, me queda fácil que decir. ¿Me están entendiendo? Caramba, si yo tuviera 100 millones, yo daría 10 millones. Política yo los daría. Pero no los tengo, hermano. La pregunta es, ¿qué pasaría si los tuviera? ¿Sería que sí? ¿Podría hacerlo? Honestamente, sinceramente, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí. Qué bueno, qué rico, hermano. Yo creo que muy poquito, yo la verdad no sé, hermano, no les digo si sí lo haré o no. Ya hasta que no los tengan, no sé qué haría. Hasta que uno no los tenga, no sabe. Hermano, 10 millones, hermano. No, 10 millones sin parar. 10 millones, no, 10 millones es mucha plata. Yo no. Ahí donde leía a mi hermano Enrique, dice: el que es fiel en lo muy, muy poco, en lo mucho que lo pondrá el Señor. Y si Dios dice, hermano, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre. Él cumple, hermano, cumple su palabra, hermano. Ahora, escúcheme en esto, hermano. Una familia está integrada por varios miembros, ¿cierto? Está el papá, está la mamá, están los hijos.
Y en la familia, ¿quién aporta? ¿Quién da? Papá. Papá y la mamá. ¿Quién aporta en la casa? ¿Ustedes qué creen? El papá. Papá, bueno, el papá dice. Pero imagínense yo en mi casa, hermano, siendo el que doy todo. A mí me han tocado estos días de oficios varios. Imagínense, hermano, yo tengo una familia compuesta por 4 personas, mi esposa y mis 2 hijos. ¿Y qué tal yo, hermano, haciendo todo en la casa? Aportando económicamente, haciendo el aseo de la casa, lavando la loza, tendiendo las camas, planchando, barriendo, todo eso. Entonces la pregunta es, ¿quién aporta en la casa? Todos, hermano, todos. ¿Y sabe qué dice la Biblia que no trabaje? Pero desafortunadamente hay gente, hay miembros de la familia. Sí, y suena feo, ¿cierto? Pero es así, hermano, así. Que todo les gusta, que todo les hagan, que todo les den. Sin ellos tener que mover ¿qué? Después de esta enseñanza, después que culminemos esta enseñanza, que creo que no vamos a terminar, si no terminamos el domingo, sí, pero después viene una charla para la familia. Y a mí me apasiona mucho, yo creo que es lo máximo. Y vamos a hablar de la familia. Y abroches en los cinturones, porque nos toca a todos. Todos somos familia. Pero si usted viene a recibir, hermano, le aseguro, hermano y hermana, que Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestras casas. Porque es la familia de Dios la que tiene que ser edificada, la que tiene que ser enseñada y conducida para que dé ejemplo a otras familias. Entonces, si en la familia aportan todos, porque son ¿qué? Una familia. En mi casa todos aportan, todos, cada uno hace lo suyo. Nosotros los que estamos acá esta mañana, somos una familia. Amén. Amén. Somos la familia más maravillosa. Amén. Si usted se da cuenta, hermano, cada uno de nosotros, mira un poquito. Si nosotros miramos, todos nosotros tenemos una familia en la carne, ¿cierto? La familia sanguínea. Y con ellos, hermano, a veces pasan años y no nos vemos. Son nuestra familia, son nuestros hermanos, nuestros sobrinos, a veces hasta de repente nuestros padres, los padres, los que los tienen todavía. Pasan meses y no se ven. Pero nosotros como iglesia siempre estamos ahí, ¿cierto? Siempre nos comunicamos, siempre nos reunimos. Máximo 8 días pasa sin que nos veamos. Y por eso el apóstol decía que nosotros tenemos que hacer el bien a todos, especialmente a los de la familia, en la fe, ¿cierto? Porque es la familia más maravillosa, la familia más unida. A veces entre familia, nosotros hablando de la familia, de la carne, a veces nos hacemos la vida imposible entre familias, ¿cierto? Pero nosotros aquí no, con familia de Dios, procuramos, si alguien tiene problemas, procuramos por lo menos orar por esa persona, ¿cierto? Pedirle a Dios, darle una palabra de aliento, hermano. Bien, entonces si una familia, hablando aquí de una familia, ¿qué familia? Nosotros todos aportamos, cada uno en lo que le corresponde aportar. Entonces la familia de Dios también tiene esa misma obligación, deber de aportar en la obra del Señor. En todas las áreas también, hermano. Porque fíjense que aquí esto se mueve de la misma manera. Aquí también hay que barrer, hay que trapear, hay que limpiar las sillitas. Y necesitamos gente para esto, hermano. Necesitamos personas que digan, hermano, mire, déjenme yo hacer,
yo quiero ir y un sábado en la tarde ir y hacer aseo para que los hermanos vengan, limpiar las sillitas para que los hermanos puedan sentarse en una silla limpiecita. Eso se necesita en la iglesia. Parte de la obra del Señor, parte del oficio de la familia de Dios. Pero bueno, aquí en esta parte de la escritura que hemos tomado esta mañana, el Señor nos enseña quiénes deben de dar en la obra del Señor. ¿A quién le estaba escribiendo esta carta el apóstol Pablo? A los Corintios. ¿Estamos de acuerdo? A los Corintios. ¿Qué capítulo tomamos esta mañana? 8. Comienza el apóstol Pablo diciendo a los hermanos que estaban en Corinto, haga de cuenta, como a los hermanos que están en Miramar esta mañana, pero les hablaba el apóstol Pablo, les está diciendo, asimismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, aleluya. Qué hermoso encabezamiento de este pasaje de la escritura. O sea, no hay otra cosa que se mueva, hermano. No hay interés de hombre, no hay leyes antiguas, sino que el apóstol está diciendo, aquí lo que se tiene que mover en medio de nosotros no tiene que ser otra cosa que ¿qué? La gracia de Dios. Amén. 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 Y decimos que la gracia de Dios es ¿qué? Un favor inmerecido. Por gracia, dice el apóstol Pablo, por gracia ustedes son ¿qué? Salvos. No por las obras, no por lo que la ley dice, sino por gracia sois salvos. Aquí dice entonces, por la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias, ¿en dónde? En Macedonia. O sea, le está enseñando a la iglesia aquí de Corinto, pero le está hablando de otra iglesia que está en otro lugar. Es decir, Pablo está tomando el ejemplo de la iglesia que estaba en Macedonia para que los corintianos entendieran lo que debían de hacer. En días pasados mi hermano tocaba algo de este pasaje y nos enseñó que la iglesia, bueno, finalmente no fue él, pero es la palabra de Dios, que la iglesia que estaba en Macedonia era una iglesia muy, ¿qué? Muy bendecida, muy rica, muy pobre. Era una iglesia pobre. Hay una versión que dice era extremadamente pobre. Contrario a la iglesia que estaba en Corinto. La iglesia que estaba en Corinto era una iglesia que tenía económicamente mucho. Era una iglesia, había gente prosperada, gente bendecida. Y esta parte es como, no sé cómo llamarle, no, pero desafortunadamente pasa, hermano. Siempre, hermano, las personas con necesidad son las que más aportan y lo hacen ¿con qué? Con el corazón. Sí, es como una paradoja, ¿no? O sea, el que tiene debía de dar con gratitud del corazón, ¿cierto? Debía de darlo de. Pero fíjense que esto no es de ahora, hermano, esto no es de ahora. Esto siempre ha sucedido. ¿Ustedes acuerdan lo que está en Marcos capítulo 12? Y no recuerdo el versículo, pero te lo recuerdan ya esta mañana. Acerca de la ofrenda de la viuda, ¿cierto? Jesús va con sus discípulos, está presenciando el momento de
de las ofrendas, ¿cierto? Verso 41 en adelante, ¿cierto? Está presenciando ese momento. Eso para los que de pronto piensan que en este tiempo ya no hay que diezmar, ni dar, ¿cierto? Jesús estaba ahí y no dijo, no, todos esos que dieron cometieron pecado, no, hicieron algo que no debían de hacer porque la ley hace mucho tiempo que pasó y eso que están haciendo no es lícito. No, Jesús no condenó esto. Pero entre las personas que había mucha gente que daba en abundancia, daba mucho, ¿cierto? Y Jesús está mirando cómo se recolectaban las ofrendas y de repente todos los que podían dar mucho y los que daban aún de lo que les sobraba terminaron. Entonces una viejita, digo yo así con mucho respeto, no hay en la iglesia no hay cosa más maravillosa, no hay cosa más preciosa que ver a nuestros ancianos en la iglesia. Son nuestra inspiración. Es lo máximo, hermano. Si algo yo he aprendido, hermano, es a respetar los ancianos. Y yo ayer hablaba con uno de ellos, el privilegio más grande de nosotros es poder, que Dios nos haya dado el privilegio de pastorearnos a ellos, hermano. Qué bendición tan grande para nosotros. Porque los ancianos, hermano, ellos hacen lo que tienen que hacer con mucha responsabilidad, con valor, con temor y respeto delante de Dios. Pero una de esas ancianitas, una de las viejitas, dice que mientras Jesús miraba, tomó 2 blancas, dice así la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Me ayudan ahí de pronto con el versículo? Versículo 42. Tomó 2 blancas y las depositó. No era nada, hermano, en comparación a lo que los otros habían dado. No era nada. Pero Jesús le dice, esta mujer, ella solita, dio más que todos. ¿Increíble eso, cierto? O sea, el monto, la cifra, era una cifra muy pequeña, pero esta mujer lo dio con todo su corazón. Con todo su corazón. Dio lo que tenía. Y posiblemente más de lo que podía dar. Tenemos problemas, hermano, a veces. Bueno, aquí no, bendito sea Dios. Nosotros le damos gracias al Señor porque se escucha de otros lugares. No estamos para juzgar a nadie, cada uno da cuenta delante de Dios, ¿cierto? Por sus hechos, por sus actos. Pero se escuchan problemas de que el hermano se levantó contra el pastor y que le pidió cuentas y bueno, y que el dinero que se recoge, que se hace, que recolectan plata y piden plata, y el dinero ¿qué? Me decía un hermano por allá de un trabajo que estaba haciendo en una iglesia, viejito, y me decía el hermano, y desafortunadamente ese que se levanta no ha dado ni un solo peso. Yo le digo a la iglesia, hermano, mire, si usted es un hombre que da de su corazón para la obra del Señor, usted tiene todo el derecho de... Él es el tesorero, mi hermano Enrique. Pídale, hermano, los libros. Diga, hermano, yo quiero que usted me diga en qué se está gastando la plata, el dinero. Se están repartiendo con el pastor. No, hermano, no, Dios nos libre, hermano. Dios nos libre de tomar lo que es del pueblo de Dios para nuestro beneficio. Pablo siempre enseñó, hermano, y les digo, yo con mis manos trabajo para no ser carga gravosa a ninguno de ustedes. Desafortunadamente en este tiempo hay muchos hermanos que no les gusta trabajar en la parte material
pero sí quieren exprimir a la iglesia, sí quieren sacarle a la iglesia y aplican la Biblia, despojémonos de todo peso. Es que la Biblia dice así. Pero no completan el versículo, ¿no? Que todo peso de pecado que nos aguarda. Y claro, les aplican la palabra del Señor. Esta iglesia que estaba en Macedonia era una iglesia muy, ¿qué? Pobre económicamente. Pero ¿sabe qué hacían ellos, hermano? Sobre ellos dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, ellos tenían la ¿qué? ¿Qué tenían? Sobre ellos, ¿qué dice el versículo 1? La gracia, bendito sea Dios, aleluya. De gracia, dice la Biblia, ¿de gracia qué? Recibisteis. Tenemos que dar ¿de qué? De gracia, bendito sea Dios. Amén. Amén. Usted no da aquí porque le toca, porque le dijeron no. Si usted quiere ser miembro de Iglesia Roca de Salvación, entonces tiene que dar sus diezmos, si no, no forma parte de la. A nadie le. Y si le ha dicho a alguno, pronto el tesorero o el ojier, hermano, me dice, para ponerlo en disciplina. Hermano, no es por dinero, hermano. Ahora, en enseñanzas anteriores hablamos de Abraham, ¿no? Y dice la Biblia que Abraham dio, ¿de qué? De corazón, de gratitud. Pero Abraham dio de lo que tenía o de lo que no tenía. De lo que tenía. De lo que tenía. Nosotros en la casa les enseñamos a nuestros hijos, y Jonathan está ahí, también están acá, pero desde pequeños les enseñamos a diezmar. De repente no entendíamos bien las cosas, pero les enseñamos que había que hacerlo. Nosotros lo hemos hecho, y hasta aquí Dios ha sido fiel y nos ha bendecido en gran manera. Nos ha bendecido. Ellos, Daniel decía, no, pero es que es muy poquito. Y yo, para dar 1000. Ese es su diezmo, no importa. En lo poco tienen que aprender, en lo poco hacer ¿qué? Porque no siempre van a estar dando los mismos 2000 pesitos, no, vendrá tiempo en que Dios va a ser bueno con ellos, los va a bendecir, y de lo que Dios les dé a ellos, ellos van a dar para la obra del Señor. Amén. Abraham dio de corazón, de gratitud. Y miren lo que dice en Gálatas. Vayamos adelante un momentico, por favor, capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3 del libro de los Gálatas. Dice de la siguiente manera. Versículo 9. Ahí léalo algunos rápidamente. Hoy sí no me voy a demorar tanto, así que no se afanen esta mañana. Gálatas 3, 9. Dice, Escuchen bien allá atrás. así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Amén. Mira, aquí hay dos cosas importantes, hermano. Así que los que son de qué? De fe son bendecidos. ¿Con quién? Con la creyente Abraham. Aquí cambia un poco la escritura, ¿no? Porque siempre se habla del patriarca Abraham, siempre hablamos de Abraham, el padre de la fe, el padre de las multitudes. Capítulo 3:9 de Gálatas. Pero aquí la Biblia no habla del padre de la fe, ¿o sí? ¿Qué habla acerca de Abraham? ¿Qué dice? Del creyente. El creyente, amén. Amén. Quiero que entiendan esto, hermano, esta mañana. Si no aprenden sino esto esta mañana, amén. Pero la Biblia aquí habla del creyente Abraham. ¿Cuántos creyentes hay acá? Amén. ¿Por qué la Biblia habla del creyente Abraham? ¿Por qué hablará del creyente Abraham?
¿Por qué dicen ustedes? ¿Por qué? Por la fe. Porque Abraham, ¿qué? Creyó, hermano. Abraham creyó en alguien que no vio. ¿Me están entendiendo? O sea, alguien le dijo a Abraham: salga de tu tierra y de tu parentela. ¿Abraham vio a Dios? No. Pero creyó, ¿cierto? ¿Cuántos creyentes hay acá? Amén. Levanten la mano los creyentes. Amén. ¿Cuántas veces usted ha visto al Señor? A ver, ¿cuántas? No, ¿cierto? Nunca lo hemos visto, hermano. Pero creemos, ¿cierto? Amén. Creemos que Jesús. Creemos en Él. No porque lo vemos, porque estamos convencidos en nuestro corazón. Eso es ser uno creyente, hermano. De modo que los que son de la fe son, ¿qué? Bendecidos. O sea, son bendecidos, dice ahí la palabra del Señor, son bendecidos, versículo 1, bendecidos con el creyente Abraham. O sea, somos bendecidos con las promesas que Dios le dio a Abraham. Es a través de la fe, hermano, escúcheme esto, es a través de la fe que nosotros fuimos injertados como pueblo de Dios. ¿Cuántos hebreos hay acá? ¿No? Judíos, jodidos, hebreos, tampoco. Entonces ustedes, ¿de dónde son? Colombianos. Somos colombianos, ¿cierto? Somos colombianos. Pero dice la Biblia que ahora formamos parte del pueblo de Dios. Amén. Hemos sido injertados a través de la fe de Abraham. Dice aquí la palabra del Señor. El versículo 8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe ¿a quiénes? ¿Quiénes eran? Nosotros, hermano. Que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva ¿a quién? A Abraham, diciendo: en ti serán benditas. Ahí estaba, hermano y hermana, nuestro país Colombia. Amén. Pero dice todas las familias también, bendito sea Dios. Entonces, les decía, la iglesia de este tiempo, Jesús vino para que se volviera a retomar lo que fue antes de la ley, ¿cierto? Porque el Señor sabía que nosotros ninguno podemos cumplir la ley, ninguno puede cumplir la ley, ninguno puede someterse a la ley, no podemos. Entonces, dice en 2 de Corintios, Pablo, hablando a los Gálatas, les está diciendo que la iglesia de Macedonia tenía la gracia de Dios. El versículo 2 dice que en gran prueba de tribulación, de abundancia, la abundancia de su gozo y su profunda ¿qué? Pobreza. ¿Sí dice así la Biblia? ¿Tiene alguna versión? 8.2. Dice: estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Imagínense ustedes, pensemos esto esta mañana. Lo que hacía la iglesia, ¿está en dónde? En Macedonia. Estaba siendo probada
Yo creo que la mayoría de los que estamos acá esta mañana, alguna vez hemos pasado por alguna prueba, ¿cierto? Un momento bien difícil en nuestra vida. Quizás todos nosotros hemos pasado por un momento, hermano, en que nos sentimos, hermano, pero que ya no podemos más. La iglesia en Macedonia estaba siendo probada. Y aparte de eso, hermano, estaba en una pobreza terrible. Pero sabe algo que me gusta, es que dice la Biblia que esta iglesia le rogaba a Pablo, le decía a Pablo, le suplicaba a Pablo, por favor, Pablo, déjenos ser participantes, bendito sea Dios. Qué importante es, hermano. O sea, era una iglesia que entendía, hermano, el valor tan grande, hermano, de aportar para la obra de Dios. Era una iglesia que lo hacía de su corazón. En el libro de Lucas, capítulo, es para que lo lleve a su casa, pero yo creo que el domingo próximo finalizamos. Pero el Evangelio de San Lucas, si me equivoco me corrigen, está cerca de el publicano, el fariseo y el publicano, ¿cierto? En Lucas, permítame no me vaya a equivocar y les hable. Pero sí, es Lucas, ¿no? 18. Lucas 18, 11. Muy bien, gracias, Giovanni. 18, 9, sí. Jesús les enseña una parábola a los discípulos, a los que están con él, y les presenta dos hombres. El uno era publicano y el otro era fariseo, ¿verdad? Practicante de la ley. Y Jesús comienza diciéndole a los discípulos: mire, habían dos hombres que se reunieron para orar y que subieron al templo. Dice el versículo 10: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro. Pero mire la actitud, hermano, la actitud. Habla primero del fariseo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y la manera de él orar, aparentemente parece que no era mala, ¿no? Porque le estaba diciendo a Dios. Dice: Dios, te doy gracias. Parece que estuviera agradecido, ¿no? Te doy gracias. Le está diciendo Dios: gracias. El problema es que ahí, hasta ahí va bien todo, hermano. El problema es que ahí, hasta ahí, todo va. Pero ahí cambian las cosas. Porque dice: Señor, gracias porque yo no soy como esta partida de ladrones. Se paró y lo hacía. ¿Dice así la Biblia o no? Sí dijo o no. Manado de adúlteros. ¿Qué más dice? Ladrones, injustos, Injustos. publicanos. Este que estaba andrajoso, publicano, lo miró mal. Dios, Señor, yo soy diferente a eso. Ayuno 2 veces, Señor. ¿Usted me ha visto?
2 veces a la semana. Doy mis diezmos, todo lo que gano. ¿Doy mis diezmos de qué? De todo lo que gano. Este hombre merecía un aplauso. ¿Va a creer que este hombre, hermano, en este tiempo, hermano, era un ejemplo para muchas iglesias? En este tiempo era para que lo tuvieran sentado en la primera silla, en primer lugar. Yo no sé cómo es. Y a veces nosotros nos confundimos, hermano, creemos que haciendo una cosa nos basta. Para que se cumplan los requisitos, dice ayuno, ¿dónde está? Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Algunos dicen, no, pues, hermano, usted no se afane si vengo o no vengo, si estoy bien o no estoy bien. Lo importante es que ¿qué? Estoy diezmando. Lo importante es que mi diezmo le llega, hermano. Usted no se afane por lo otro. No estamos interesados por sus diezmos, querida iglesia. Trabajamos con nuestros hermanos, hermanos. Y la mayoría lo sabe. Estamos interesados por formar gente para el reino de los cielos. Hombres y mujeres que amen a Dios con todo su corazón. No, pues, con que 10 me basta. Otros dicen, no, hermano, pues, hermano, usted no se afane, yo oro. Yo ayuno ahí en la iglesia. Jesús le dijo a los fariseos, es necesario hacerlo uno sin dejar de hacer ¿qué? Lo otro. O sea que todo es ¿qué? Es necesario. Necesario, todo es necesario, hermano. Todo es necesario, hermano. Escuchaba estos días anteriores, no sé, como en la casa tal vez, escuchaba a alguien que hablaba de que la obra del Señor es como un carro, ¿no? O sea, un carro no puede ser carro solo porque tiene la llanta, ¿cierto? Quítele todo al carro, quítele el motor y la carrocería y diga, este es mi carro y váyase manejando a ver por la ciudad. Como los picapiedras. Un carro sin motor. O sea, se necesita todo unido para que sea ¿qué? Un carro. En la iglesia se necesita todo. Es necesaria la oración, es necesario el ayuno, es necesario dar, hermano. En Lucas capítulo 16, ¿leyó, hermano? 16 dice la Biblia que si nosotros, hermano, no podemos ser fieles en lo que no es nuestro, dice ahí. A mí me parece que leí ahí una parte por ahí. 10 del 16. El que es fiel en lo muy poco también también en lo más es fiel. No, el versículo 12. El versículo 12 que dice, duro, hermano. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si en lo ajeno hay algo, o sea, ajeno es algo que no es nuestro, ¿cierto? Si en lo ajeno no son ¿qué? Fieles. ¿Quién, hermano? ¿Quién nos confiará lo que realmente es de nosotros, hermano? Pero si somos fieles con lo ajeno, hermano, entonces se nos va a confiar, se nos va a dar lo que es nuestro. Dice la palabra del Señor, quedemos en el capítulo 8 de Segunda de Corintios para el próximo domingo. Terminamos. Pero dice el apóstol Pablo, eso no está de cualquiera, hermano. El versículo 3 dice, pues doy testimonio
de que con agrado han dado conforme a qué? A sus fuerzas. Con agrado. No es como yo quiero que usted dé, hermano. Es conforme a qué? A su fuerza, a su capacidad, hermano. O sea, yo no creo que Dios nos pida a nosotros más de lo que tenemos, hermano. Jamás Dios nos pedirá a nosotros más de lo que Él nos ha dado. Jamás. Esta versión, pastor, dice, Sí. pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Bendito sea Dios, aleluya. ¿Estamos claros en eso, cierto? ¿Lo hicieron qué? Por voluntad. Por voluntad propia. Dieron mucho más. De lo que podía. El problema es la diferencia de allá a acá, ¿cierto? A este tiempo, hermano. Porque nosotros no nos esforzamos por dar más de lo que podemos, sino que es una lucha para dar lo que Dios dice que debemos, ¿cierto? Es una lucha. Es una lucha interna, ¿no? Pero, hermano, es mi sueldito, yo descompletado. Nos duele, hermano. Pero lo que sí tenemos que tener, hermano, muy claro nosotros, hermano, es que la Biblia dice que Dios ama al que da en abundancia. No. ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué dice? Dios ama al dador, ¿qué? Alegre, al que da con alegría, al que da y no siente que como que quedó herido por dentro. No, esa plática me hubiera sentido. Y pasa el tiempo y siempre se acuerda. Si yo no hubiera dado esa plata. Si yo no hubiera dado, si no hubiera dado estaría peor, hermano y hermano. Porque Dios ama al dador alegre. Estemos de pie, hermanos, esta mañana. Bendito sea Dios. Gloria al Señor, aleluya. Prepárese, hermano, prepárese porque Dios va a hacer cosas maravillosas con nosotros. Bendito sea Dios.